Y regresamos a esta tercera emisión de Imer Noticias al cierre, y nos da muchísimo gusto recibir esta tarde, como siempre, y conversar con él una vez más al doctor José Medina Mora y Casa, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Doctor, mucho gusto en recibirlo nuevamente en la tercera emisión de Imer Noticias. Bienvenido. Muchas gracias, qué gusto saludarte ya. Pues para platicar con usted de este acuerdo al que han llegado, como siempre, un acuerdo tripartita en el que participa la iniciativa privada, en el que tiene, pues, de alguna manera, opinión, claramente en este asunto de cómo llegaron a el 20%, a definir el 20% de incremento al salario mínimo. Doctor, ¿qué tan sinuoso fue el camino? ¿Qué tan sencillo? ¿Cómo llegaron a este acuerdo? Sí, bueno, en un ambiente de diálogo, de apertura, como bien comentas, la CONASAMI está formada es un organismo tripartita, participa los organismos empresariales, como Coparmex, los sindicatos de los trabajadores y el gobierno, y desde Coparmex tenemos esta iniciativa de llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar. Para esto, hace tiempo lanzamos esta iniciativa de la nueva cultura salarial, en donde el primer objetivo fue desindexar el salario mínimo de ciertos servicios, de multas, de créditos hipotecarios, para que el salario mínimo no afectara esos otros pagos. Una vez que se logró eso, el siguiente objetivo fue que el salario mínimo llegara a la línea del bienestar individual, es decir, que el salario mínimo le alcanzara a una persona para la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria. Eso ya se logró. Y el siguiente objetivo es precisamente el llegar a la línea del bienestar familiar. Esto es, nos dice el INEGI que una familia en promedio son 4 personas, de las cuales 2 trabajan. Entonces queremos lograr que 2 salarios mínimos alcancen para que las 4 personas de una familia tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Y esto es algo que estimamos en Coparmex que lograremos para el 2026. Entonces el ejercicio que hacemos cada año es qué tanto podemos subir el salario mínimo sin que este afecte la inflación, porque si lo subimos demasiado rápido va a afectarle a los trabajadores porque pierde poder adquisitivo su salario. Otro efecto que puede tener si subiéramos demasiado rápido es que genera informalidad. Entonces los análisis que estuvimos haciendo es que precisamente habíamos pensado en primero hay que recuperar la inflación más un par de puntos, por eso se parte de un 10%, la inflación está en 8.13, 8.14, más 2% son esos 10% por inflación, y el resto en un monto independiente de recuperación que se llama la MIR, que equivale a otro 10%, ahí es donde sale ese 20%, hicimos análisis de cómo afectaría inflación e informalidad si subimos un 15, si subimos un 20, si subiéramos un 25 como pedían los sindicatos de los trabajadores, y lo que encontramos es que en un rango de 15 a 20 no vamos a tener estas afectaciones ni en inflación ni en informalidad, y por lo tanto llegamos a un consenso en las 3 partes en que subiera el salario mínimo en este 20%, compuesto por el 10% por inflación, más esta MIR de otro tanto, otro 10%, pero seguiremos, Elia, impulsando estos incrementos al salario mínimo en el 2024, 2025, para que en el 2026 lleguemos a esta meta de tener la línea del bienestar familiar. Doctor, no deja de llamar la atención realmente estos acuerdos que se han tomado desde la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, desde la Comisión de Salarios Mínimos, porque hace apenas, ¿qué le digo? Yo recuerdo 2015 más o menos, el salario mínimo rondaba los 70 pesos, y estamos ahora hablando que 7 años después, el salario mínimo pasará a 207 pesos diarios. Un incremento en un periodo, en un lapso de tiempo que no habíamos visto, al menos en los últimos 40 o 50 años en este país. Habíamos estado incluso, pues el salario mínimo había estado incluso por debajo de la línea de pobreza durante mucho tiempo. Sí, efectivamente, cuando el salario mínimo lo teníamos como un índice, y de acuerdo con lo que subiera el salario mínimo subían
los servicios, subían los créditos hipotecarios, las multas. Pues eso generó que se estacionara el salario mínimo precisamente para no generar inflación con esos otros aspectos. Por eso fue tan importante la decisión de que se desindexara el salario mínimo y entonces pudiéramos llevarlo ya a esta línea del bienestar individual primero y ahora vamos en camino a llevarla a la línea del bienestar familiar. Nos parece que es por justicia social algo que tenemos que hacer. Es importante resaltar que hay un compromiso del sector empresarial en subir estos salarios. Hay, además del incremento de salarios mínimos para las empresas a partir del próximo 2023, hay también un incremento de las aportaciones que hacemos para el Fondo de Pensiones de los Trabajadores. Es una ley que se aprobó en el 2020 y que entra en vigor en 2023. La aportación actual de los empleadores de las empresas al Fondo de Pensiones de los Trabajadores es de 6,5% y va a subir a 15%, son 8 puntos que se va a subir 1% por año durante 8 años, iniciando en el 2023. Y un tercer factor que aumenta también los costos para las empresas es el aumento de vacaciones, que ya está aprobado en la Cámara de Senadores, se está discutiendo en la Cámara de Diputados, pero que hay esta responsabilidad por parte de las empresas de que a pesar de que son 3 aumentos en los costos, lo tenemos que compensar con un aumento de la productividad para poder realmente tener, digamos, por justicia social, el salario mínimo, las vacaciones y el fondo de pensiones para los trabajadores. Doctor, ¿de qué manera estos incrementos ayudan o inciden, digamos, en la dinámica del mercado interno? Y también de qué manera estas medidas, estas políticas salariales nos ponen en concordancia en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Siempre el tema del salario fue un tema delicado, digamos, en el ámbito comercial con nuestros socios, porque bueno, pues sabemos que los salarios por hora, tanto en Estados Unidos como Canadá, son pues muy superiores a los de México. Y siempre había sido una observación, sobre todo desde el ámbito del Partido Demócrata, una observación constante a México. Y bueno, pues ahora vemos que crece la inversión extranjera directa, suben los salarios mínimos, es decir, como que se rompen ciertos mitos que habían prevalecido en el pasado, doctor. Sí, lo que nos comprometimos al firmar el TEMEC es que habría estas condiciones de libertad sindical, y en ese sentido la nueva ley laboral que ya inició su implementación en todo el país, fue en etapas en distintos estados y ya se completó esa implementación, pues establece que, digamos, todos los nuevos juicios laborales pasan por la nueva ley, es decir, primero un proceso de conciliación, posteriormente a un juicio en donde está ahora el nuevo sistema de juicio laboral, y solo los casos que ya habían entrado en las juntas de conciliación y arbitraje en los distintos estados seguirán abiertos hasta que estos se resuelvan. Lo que se busca aquí es que haya justicia laboral y que haya esta libertad sindical, que es lo que nos comprometimos en pero los salarios también habían sido un tema, digamos, el ingreso de los trabajadores por hora de México respecto a Estados Unidos y Canadá siempre habían sido un tema reclamado sobre la mesa de negociación, ¿verdad, doctor? Así es, pero finalmente hay esta libre competencia en cada país. Es cierto que los salarios en Estados Unidos y Canadá son más altos, pero también el costo de la vida es más alta, entonces no necesariamente quiere decir que porque los salarios son más altos en Estados Unidos se vive mejor. De hecho, muchas de las empresas internacionales le dan esa libertad a sus trabajadores de que si quieren trabajar en México puedan venir a México, pero se someten a los salarios de la competitividad del mercado competitivo en México, y si deciden trabajar en Estados Unidos, pues se someten a los salarios que pagan de acuerdo con la competencia en Estados Unidos. Y no quiere decir que porque los salarios en Estados Unidos sean más altos se tiene un mejor nivel de vida. De hecho, estamos viendo muchos americanos y canadienses que vienen a vivir a México aceptando salarios más bajos, pero con una mejor calidad de vida. Esto no exenta lo que comenta Celia en cuanto al salario mínimo, y eso es un compromiso que tenemos en Coparmex de llevarlo a la línea del bienestar familiar. Esperamos para el 2026 cumplirlo, y de hecho te comento que la invitación que estamos haciendo a las empresas es que no esperen a que el salario mínimo llegue a la línea del bienestar familiar,
de una vez, aquellas empresas que puedan, paguen al menos ese salario. Hemos recibido una respuesta muy favorable de miles de empresas, inclusive muchas de ellas nos han dicho, oye, esa es todavía es una cantidad baja, yo puedo pagar más, y hay 3 escalones, y es una invitación voluntaria que a la par de estar subiendo el salario mínimo, hacemos invitación a las empresas. Consideramos que si logramos reducir esa diferencia entre los que menos ganan y los que más ganan, tendremos un mejor entorno laboral, y desde luego cada empresa tiene que buscar el ser competitiva, el ser rentable en esas condiciones, y que no sea el bajo salario una ventaja competitiva, sino que sea porque se tiene precisamente un valor que se aporta a la sociedad, lo que haga diferente a cada empresa. Y nada más para no quitarle más su tiempo, doctor, el tema de cómo influye el ingreso, este incremento del salario mínimo en el mercado interno, en la dinámica del mercado interno, porque uno pensaría, bueno, pues la gente teniendo un poquito más de dinero, pues gasta un poquito más en su mercado interno, y esto también le da cierta dinámica a la economía nacional. Es correcta la apreciación, Elia. Efectivamente, a la hora de que hay este incremento en los salarios, pues también aumenta el consumo. Entonces es un círculo virtuoso. Desde luego que todo tiene que estar acotado, no es que simplemente si se subiera indefinidamente el salario, con eso también la gente compra y compra, claro. Pero efectivamente estos aumentos ayudan también a la reactivación de la economía. Muy bien. Doctor, pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde, como siempre bienvenido, y esperemos seguir conversando de estos temas con usted, de estos temas importantes para la economía, para las familias y para el bienestar de este país. Con mucho gusto, Elia, un saludo especial para ti y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Él, por supuesto, él es el doctor Icaza, él pues nos acompaña como siempre en esta tercera emisión, el José Medina Mora Icaza.